Shalom, queridos hermanos y amigos. En esta ocasión volvemos a estudiar una porción de la Torá que tiene que ver principalmente con castigos y cosas similares relativas al gobierno de Israel. O sea que algunos de estos mandamientos que vamos a considerar hoy no son aplicables a todo el mundo, no son aplicables en todas partes, sino solamente aplicables serían en Israel y si estuviéramos viviendo también en una teocracia. Acá en nuestros países estamos viviendo en democracias, ¿verdad? En las cuales no se pueden aplicar estas leyes. Bueno, vamos a entrar enseguida en el documento para analizar estos asuntos. Ok, aquí les comparto el documento de los 613 mandamientos. Esta es la sección 20, castigo y restitución. Ustedes notarán por estos mandamientos que vamos a considerar hoy que es imposible cumplir estos mandamientos de la Torá en estos días y en los lugares donde vivimos. Incluso en Israel moderno tampoco se pueden observar todos. De manera que esos hermanos que insisten en que tenemos que observar toda la Torá, pues no están diciendo la verdad en pleno sentido, porque no todos los mandamientos de la Torá son posibles de observar hoy día. Vamos a ver algunos de esos aquí. Es el primero, que la corte, este es el enunciado rabínico, ¿verdad? Que la corte pase sentencia de muerte por decapitación con espada. Ese es el enunciado rabínico. No veo que esto lo diga aquí directamente en el verso, pero vamos a leer el verso primero. Éxodo 21:20 dice, y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con un palo y muere bajo su mano, será castigado. ¿Ok? Ahí no dice que será castigado con muerte. Así que vemos en este caso que el enunciado rabínico no concuerda exactamente con el texto que se cita para apoyar ese enunciado, ¿verdad? Pero sí hay algo aquí que aprender, y es que si en aquellos tiempos, fíjense que se tenía tanta consideración por los siervos y por los esclavos, que si un amo, ¿verdad?, golpeaba a un siervo y resultaba que este siervo moría, entonces había que castigar al amo. ¿Okay? Más adelante se da un poco más de detalle en esto, pero eso contrasta mucho con lo que, digamos, el tipo de esclavitud que se practicaba en tiempos más recientes, por lo menos en los Estados Unidos, ¿verdad? Antes de la abolición de la esclavitud. Ustedes saben cómo los cristianos trataban a los esclavos, prácticamente como si fueran animales. Y estas leyes, ninguna de estas leyes cumplían ellos, ¿verdad? Usted dirá, bueno, ahora no existe la esclavitud. O con más razón estos mandamientos no aplican a nosotros, porque no existe la esclavitud. Pero en este estudio tratamos de ubicarnos, ¿verdad?, en los tiempos antiguos, cuando sí existía la esclavitud, incluso en Israel. Y ahí está. Había que castigar al amo que hiciera morir a uno de sus siervos, digamos, ahí menciona de golpearlo con un palo, ¿verdad? Pero obviamente aplica a cualquier tipo de muerte que le fuera infligida al siervo. Y hay un pasaje aquí, en Levítico 26-25, que dice, y traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto, y los recogerán a sus ciudades, y yo enviaré pestilencias entre ustedes, y serán entregados en manos del enemigo. Otra vez, ese texto que se cita para este enunciado no aplica o no se relaciona directamente con el enunciado. Pero en este caso, lo que está hablando el Todopoderoso aquí es digamos, un castigo nacional, por decirlo de alguna manera, en caso de que se extraviara la nación, en caso de que cayera la nación en apostasía, pues este era un castigo que habría que se le aplicaba a Israel. Obviamente, tampoco esto aplica en estos días,
Bueno, porque ya, como ustedes saben, la nación de Israel no es una teocracia. Por lo tanto, algunos de estos mandamientos, como ya dije al principio, no son aplicables ni siquiera viviendo usted en Israel moderno, ¿verdad? Punto número 2, que la corte pase sentencia de muerte por estrangulamiento. Ok, vamos a ver el pasaje en Levíticos 20:10 que dice, y el hombre que adultere con la mujer de un hombre, el que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, morirá, el adúltero y la adúltera. Morirá es una expresión idiomática hebrea que es de énfasis. Es como, y como se debe traducir en español, sería ciertamente morirá. Ok, ahora el punto es aquí estaba diciendo que el adulterio es un pecado de muerte. Ok, se castigaba con la muerte antiguamente. Hoy día eso tampoco se aplica en ninguna nación, ni siquiera en Israel, ¿verdad? Y otra cosa que aprendemos aquí respecto al adulterio es que el adulterio es que un hombre tome la mujer de otro hombre. No, muchas veces los maestros confunden adulterio con fornicación y a veces llaman adulterio a la fornicación y no es lo mismo. Hoy no estamos aquí para explicar todos los detalles de esto. La fornicación se supone que ustedes saben lo que es, pero fornicación no es necesariamente que un hombre tome la mujer de otro hombre, ¿verdad? Eso es el adulterio. Cuando un hombre toma la mujer de otro hombre. Aunque ese no es el tema de hoy, el tema de hoy es castigo. Pero aquí el punto es que en el caso de un adulterio, como menciona aquí claramente, era un pecado de muerte y en aquellos tiempos antiguos había que aplicarle la muerte a ambos. Por eso es que ustedes recuerdan quizá el caso en que se le presenta al Mesías, a Yahoshua o Yeshua, unos individuos, ¿verdad? Fariseos y demás, que trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio, para que él dijera si había que pegarlo o no. O sea, le dicen, la ley de Moshe manda apedrear a los tales. ¿Qué dices tú? Eso era una trampa. Ustedes saben, eso era una trampa. Y él pues contestó de una manera muy sabia. Bueno, el que de ustedes esté sin pecado, lance la primera piedra. Y eso, ellos se fueron poco a poco hasta que no quedó ninguno. Pero aquí el asunto que quiero recalcar es que ellos no hicieron lo correcto. ¿Ok? Ese fue el primer paso. Por eso Yahoshua ni siquiera se molestó en decidir nada. Porque en ese caso ellos tenían que traer a la mujer y al hombre que cometió el adulterio. No lo hicieron, trajeron solamente a la mujer. Así que ese era un juicio mal hecho. Habría sido, si se aplicaba la Torah, habría sido un juicio mal hecho, porque no trajeron a los dos. Aunque otra vez no es el tema de hoy, pero es una ilustración, ¿verdad? De que aún en el tiempo de Yahoshua, en el siglo I, todavía Israel era una teocracia, aunque no como antes, pero sí era una teocracia todavía. Y se aplicaba la ley de Moshe estrictamente. Quizás no en todos los sentidos, pero sí ampliamente se aplicaba. Así que esto es lo que muestra aquí. Lo único que no veo una correspondencia entre este pasaje y el enunciado número 2, que dice que la corte pasa sentencia de muerte por estrangulamiento. En este caso, el castigo no era estrangulamiento, así que el enunciado no concuerda con este texto citado por lo menos. Otra cosa es que aquí está hablando de la corte que pasa sentencia de muerte. ¿Ven? Ese es otro motivo por el que no se puede observar este mandamiento hoy día. Por lo tanto, no es correcta esa afirmación de que hoy día los creyentes en el Mesías también tenemos que observar toda la Torá. No. A ver cómo ustedes observarían este mandamiento. Esto es un mandamiento judicial, esto es para la corte, para el tribunal. Cuando existía el tribunal
en Israel que llamaban el Sanhedrín, ¿verdad? El Sanhedrín. Hoy ni siquiera existe el Sanhedrín. Y por eso estos mandamientos no se aplican hoy, ni siquiera en Israel civil, político que existe hoy. Bueno, vamos a ver el próximo enunciado, número 3, que la corte pase sentencia de muerte por quema con fuego. O sea, aquí está diciendo que había varios castigos distintos para cuando se emitía una pena de muerte, por estrangulamiento, en otros casos por otros que se van a mencionar, y en este caso por quema con fuego. Wow, mire este texto que citan, verso Levítico 20, verso 14. Dice, y el que tome a una mujer y a la madre de ella comete vileza. Un fuego quemarán a él y a ella, en fuego, quemarán a él y a ella, a ellas, y no habrá vileza entre ustedes. Sí que existía una pena de muerte en la que se aplicaba quemar las personas. Wow. Y usted dirá, pero qué castigo más cruel. Bueno, quiero que recuerden algo en este momento. Usted sabe que no tengo ahora mismo la cita en memoria, pero hay un pasaje de la Escritura en el que el Todopoderoso le dice a Israel que antiguamente les dio algunos mandamientos no buenos. Ustedes los que conocen bien la Escritura seguramente podrán identificar la cita, ¿verdad?, en la que se menciona eso. El mismo Todopoderoso reconoció que a causa de la dureza del corazón de aquellos israelitas antiguos, cuando estaban en apostasía, Él les dio mandamientos no buenos, así lo llaman. Estos son algunos de esos mandamientos no buenos, hermanos. Son mandamientos que quizás se dieron como para prevenir, para que la gente temiera cometer estos pecados. Esto es como un disuasivo, ¿verdad? Que de hecho según la historia, nunca se aplicaron en Israel a mandamientos como este. ¿Ok? Pero es una ilustración de uno de los casos en el que se aplicaba la pena de muerte, pero siempre es la corte, o sea, el tribunal el que aplicaba esto, no era cualquiera, ni en todo sitio, sino en el tribunal de Israel, ¿verdad? Un tribunal de Israel. Y esta era una de las maneras de aplicar la muerte. La otra era apedreamiento, que ya se mencionó, y había otras. Pero aún así, estos son mandamientos, algunos de ellos, que en realidad suenan crueles. Bueno, pero hay que entender eso que acabo de decir para comprender por qué se dieron estos mandamientos no buenos, como lo dice en otro pasaje, ¿verdad? No lo dice aquí, pero ustedes saben que lo dice en otro pasaje. Por la dureza del corazón de ellos, en primer lugar, y por los tiempos tan terribles que había en Israel en aquella época muy antigua de apostasía, No siempre Israel fue un pueblo santo y consagrado, como se supone que fuera. Hubo periodos en que había apostasía total, en los que incluso se practicaba la idolatría en Israel, la idolatría de Baal y de otras deidades paganas. Y se sacrificaban niños, etcétera, ¿no? En esas religiones paganas que se introdujeron en Israel, en la tierra de Israel. Y a causa de la apostasía esa que se repitió en muchas ocasiones, y la dureza del corazón de aquellos individuos, pues quizá por eso se aplicaron esos castigos tan tremendos, ¿verdad? Que el mismo Todopoderoso dice que eran mandamientos no buenos. Por eso es que la ley tenía que ser renovada. Por eso es que se ofreció un nuevo pacto, una nueva alianza a través del profeta Jeremías, una nueva alianza en la que la ley sería puesta en los corazones de los hijos del Todopoderoso. Y eso se cumplió, ya pasó, ¿verdad? O sea, se cumplió, el Mesías vino, etcétera, etcétera, y se establece la nueva alianza, nuevo pacto. Por eso es que ahora nos suena a nosotros
crueles esos mandamientos, y en realidad lo son, pero se dieron por esa causa que acabo de mencionar. Además, eran disuasivos, como también ya dije, disuasivos, eran castigos demasiado fuertes para que la gente, los pecadores, temieran pecar y que se respetara más los principios santos de la Torá. Bueno, vamos al siguiente enunciado, que la corte pase sentencia de muerte por apedreamiento. Aquí está lo que mencionamos, ¿no? De que otro de los tipos de castigos era el apedreamiento. Dice en Deuteronomio 22:24, entonces lo sacarán, hablando de la pareja de adúlteros, entonces lo sacarán a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearán con piedras. Y morirán la moza porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de tu medio. Disculpe, me equivoqué. En este caso no se refiere al mismo caso del anterior, de adulterio, sino en el caso de un hombre que se acostara con una moza, como dice ahí, con una muchacha, señorita, en la ciudad. También los sacarían a ambos y los apedrearían. Ok, ahora fíjense, como dice, la moza porque no dio voces en la ciudad. O sea, había dos situaciones que se especifican. Lo que pasa es que aquí no ponen los pasajes completos, ¿verdad? Son versos selectos que ilustran el enunciado rabínico, pero no lo dice todo. Está diciendo en la Torá que cuando hay un caso así de que un hombre se acuesta con una muchacha que no esté casada, obviamente, que no esté comprometida, una muchacha señorita, se sobreentiende, había también un castigo para eso muy fuerte, pero dependía de si fue el acto ejecutado en la ciudad o en el campo. Aquí están dando el caso de que la moza que no dio voces en la ciudad. O sea, si esa violación, vamos a llamarla así, ocurría en la ciudad, ella tenía que gritar para que viniera alguien y la auxiliara. Si gritaba y no pasaba nada, nadie la auxiliaba, pues el hombre la violaba y entonces, pues ella no es culpable. Pero si no gritaba, estando en la ciudad, habiendo gente cerca que podían haberle ayudado, entonces le aplicaban la pena de muerte. Ambos, ¿ok? Pero si el asunto era en el campo, si sucedía que en el campo, estando ella, viene un hombre y la violaba, por más que ella gritara, en los campos generalmente eran muy lejos las casas unas de otras. En ese caso, aunque ella gritara, nadie podía escucharla y ayudarla. En ese caso, ella no era castigada, solamente el hombre. Y eso es un mandamiento, digamos que en cierto modo es justo porque había una circunstancia que podía decidir, ¿no? Entre aplicar el castigo o no a ambos. Punto número 5, colgar el cuerpo de uno que ha incurrido en una penalidad. Este es interesante, vamos a analizarlo, el texto. Está en Deuteronomio 21, 22 y 23. Perdón, estoy adelantando un poco. 21. Y dice, y cuando haya en alguno pecado de sentencia de muerte y tenga que morir y lo cuelgues en un madero, que hay que seguir, leer el siguiente para tener el pensamiento completo. Acá en el enunciado 6, que el cadáver de un criminal ejecutado no permanezca colgado en el árbol toda la noche. Entonces concluye el texto aquí. No quedará su cuerpo en el madero, más enterrarán, otra vez una expresión de énfasis, en el día ese, cuando muera. Porque maldito del poderoso es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu poderoso te da por heredad. Aquí hay un caso que podemos
aplicado, más bien recordar como cuando muere Yahushua o Yeshua. Ustedes saben la historia en la Nueva Alianza. Enseguida, en esa misma tarde que lo ejecutaron en un madero, lo bajaron enseguida del madero y lo sepultaron ese mismo día. Eso se hizo en cumplimiento de la Torá, de esto que acabamos de leer. ¿Ok? No podían dejarlo en el madero hasta el otro día. Aparte de que en ese caso era un día de reposo, un Shabbat, y se dijo, pues, como venía el Shabbat, pues lo enterraron enseguida, que ese día siguiente, que era Shabbat, además era día de Pesaj. Pero aparte de eso, estaba este mandamiento, aunque no fuera Shabbat, el día siguiente tenían que enterrar el reo en el mismo día en que lo ejecutaran. ¿Ok? Así que este mandamiento, pues sí era aplicable en Israel hasta en el tiempo del Mesías, cuando vivió acá en la tierra, ¿verdad? El Mesías Yahushua, en Israel. Hasta ese tiempo todavía se aplicaban estas cosas. Interesantemente, aquí dice, no contaminarás tu tierra, que Yahweh tu poderoso te da por heredad. Porque como dice en el verso, la primera parte del verso, porque maldito, la segunda parte, porque maldito del poderoso es el colgado. Entonces ustedes preguntarían, ¿pero acaso el Mesías fue maldito? Pues sí, no porque él cometiera sus pecados, o que no porque él mismo cometiera pecado, sino porque él llevaba sobre sí el pecado de la humanidad. ¿Ok? Él llevaba sobre sí el pecado de la humanidad. Eso lo dicen otros escritos, ¿verdad? Los escritos de Shaul, por ejemplo, que abundan sobre estos temas. Él no fue ejecutado por su pecado, nunca cometió pecado, dijo otro de sus discípulos. Pero él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Y por eso tiene ahora el poder de salvar a aquellos que creen en él y lo siguen. Porque él cargó con nuestros pecados, lo había predicho ya el profeta Isaías. ¿Ok? Y en la Torah dice que el colgado es maldito. En este caso, pues se hizo maldito también, se hizo maldición, como dice Shaul, Pablo. Se hizo maldición por nosotros. O sea, cargó con el castigo que merecíamos nosotros y murió así como maldito, ¿verdad? Por el Todopoderoso, por la ley, maldito por la Torá. Interesante y glorioso ese pensamiento de que Él llevó nuestro castigo, de que Él murió por nosotros, incluso exactamente como lo indicaba la Torá, que moriría colgado. Claro, a veces en tiempos modernos cuando se habla de colgado uno piensa en un ahorcado, no necesariamente. En aquellos tiempos sí puede ser también un colgado así, ahorcado, pero en aquellos tiempos donde se ejecutaba a los reos con ese castigo de ejecución en un madero, pues también se le consideraba colgado, porque lo colgaban no del cuello, pero de las manos y los pies. Le pasaban clavos por las manos y los pies y lo colgaban ahí en un madero. Entonces, eso es interesante, me parece, ese detalle. El enunciado 7 que dice sepultar al ejecutado en el día de la ejecución. Eso también se cumplió en el tiempo, en el caso del Mesías Yahushua. Dice, no quedará su cuerpo en el madero, mas enterrarlo enterrarán en el día ese, porque maldito de poderoso el colgado. Así que ahí está claro que cuando se ejecutaba un reo que había cometido pecado de muerte, tenían que no solamente bajarlo del madero ese mismo día, sino enterrarlo ese mismo día. Y así sucedió con nuestro amado Maestro y Salvador Yahushua el Mesías. El enunciado 8 dice, no aceptar rescate de un asesino.
¿ok? Y dice en Números 35, 31, y no tomarán precio por la vida del asesino que está condenado a muerte, porque morirá. O sea, lo que está diciendo, en otras palabras, es que, perdón, no se podía redimir, rescatar o pagar una fianza, ¿verdad? Por decirlo así, para evitar la muerte de un asesino. No, el asesino en Israel, bajo la Torá, se condenaba a muerte. Hoy día las naciones modernas, casi ninguna, incluso Israel tampoco aplica la pena de muerte. Bueno, puede que sí, en algunos casos se aplica, pero muchos casos, especialmente en naciones cristianas, no se aplica la pena de muerte por ningún delito, ni por asesinato. Hay otros castigos, generalmente es cadena perpetua que le echan a la persona, o un número de años de cárcel, pero aunque sí en algunos estados, por ejemplo en Estados Unidos, se aplica todavía la pena de muerte, pero la mayoría de ellos no. Pero es porque no estamos bajo la Torá, no estamos viviendo en ningún gobierno del mundo, estamos viviendo dirigidos por la Torá. Que la Torá sea parte de las leyes de los gobiernos. No, aunque en algunos casos sí se ve que se cumple la Torá, en algunos casos, pero no en todos. Por eso es que yo digo, he dicho y repito 1000 veces que es imposible que observemos toda la Torá hoy día, como pretenden algunos diciendo que hay que observar toda la Torá. No, señor, no es posible simplemente. Bueno, en este caso lo que está hablando es que no se puede redimir o rescatar o pagar un precio para liberar a un asesino. Ya. O sea, el pecado de asesinato, el delito de asesinato, era castigado con la muerte definitivamente en aquellos tiempos. Claro, es asesino, no estamos hablando de homicidio, porque otras veces, usted sabe, lo hemos explicado ya, hay una diferencia entre homicidio y asesinato, ¿verdad? Cuando ocurre una muerte por accidente, por ejemplo, entonces se considera homicidio, pero no es asesinato. Por lo tanto, no se aplicaba en ese caso la pena de muerte. Una muerte por accidente, una muerte también en defensa propia. No se considera asesinato y no se aplicaba en esos casos estas penas de muerte, ¿verdad? El caso de asesinato es cuando el individuo planifica la muerte del otro, incluso lo acecha y busca el momento adecuado y va y lo mata. O sea, asesinato con premeditación y alevosía o por odio, ¿verdad? Y cosas así. Enunciado número 9, exiliar a uno que ha cometido homicidio accidental. Aquí está la diferencia. Si fue un homicidio accidental, por ejemplo, entonces se aplica el verso de Números 35-25, y librará a la comunidad al homicida de manos del vengador de sangre. Porque sí, tenía el vengador de la sangre, la familia, podía matar a ese individuo, pero entonces, como era un caso en este punto de homicidio involuntario, pues no se podía aplicar la pena de muerte. Y por eso dice, y lo hará volver a la comunidad, a su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y morará allí hasta la muerte del sacerdote magno o del sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite sagrado. En otras palabras, en Israel se señalaron un número de ciudades de refugio, ¿ok? Se le llamaban así. Y el propósito era de que una persona que cometiera homicidio involuntario sin darse cuenta o por accidente, entonces tenía derecho a escapar de los vengadores porque la familia lo iba a matar. Entonces, para escapar de los vengadores se asignaron esas ciudades en que el homicida involuntario podía escapar ahí y refugiarse ahí y vivir ahí hasta la muerte del sumo sacerdote. Y ningún vengador podía meterse en esa ciudad a matar al homicida. Eso se obedecía, digamos, al pie de la letra, y nunca, y en los casos en que sucedía, pues se libraba al homicida, se libraba de la muerte de esa manera. Bueno,
Punto 10. Establecer 6 ciudades de refugio. Ahí nos dan el número incluso de ciudades de refugio para los que cometieran homicidio accidental. All right. Y lo dicen Deuteronomio 19:3. Te arreglarás el camino y dividirás en 3 el límite de la tierra que te dará en heredad Yahweh tu poderoso, y será para que huya allá todo homicida. Claro que en este caso no, el verso no explica el número, no dice el número, pero lo dicen en ese pasaje, ¿verdad? En otras partes. Y ya eso pues lo habíamos explicado para qué eran las ciudades de refugio, que eran 6. Punto 11. No aceptar rescate de un homicida accidental, de modo que se le exima del exilio. All right. O sea, según aquí, en el anterior, no se aceptaba rescate de un asesino. Al asesino había que ejecutarlo. Pero entonces aquí aplica otra cosa, que si el homicida era accidental, si el homicidio había sido accidental, entonces pues tampoco se le podía rescatar. No se le podía pagar un rescate, ¿verdad? Para que él quedara libre en la comunidad. No, sino que sí se le permitía escapar y refugiarse en una de las ciudades de refugio. ¿Ok? Otra vez dice hasta la muerte del sacerdote. Son cosas extrañas quizás para la mentalidad moderna, ¿verdad? Pero esa era una de las maneras de ejecutar justicia, de aplicar justicia en aquellos tiempos antiguos. Y en este caso, estos son los mandamientos buenos, mandamientos razonables, ¿ok? Para beneficio de las personas. El punto 12, decapitar la novilla de la manera prescrita en expiación de un homicidio en el camino cuyo perpetrador permanece sin descubrirse. O sea, encuentran un cadáver, no se sabe quién mató a esa persona, entonces aplica esto. Dice, traerán los ancianos de aquella ciudad la becerra a un valle baldío. Eso está en Deuteronomio 21:4. Que nunca haya sido arado ni sembrado, y desnucarán allí a la becerra en el valle. En otras palabras, se hacía un sacrificio, que en aquellos tiempos era muy usual, ¿verdad? Ese sistema de sacrificios. Un sacrificio expiatorio. ¿Ok? Un sacrificio expiatorio, pero diferente. Fíjense que no se degollaba el animal, no se vertía su sangre, como era la costumbre en los sacrificios usuales. No se explica por qué, pero en este caso era un sacrificio, como quien dice, a medias, ¿verdad? O un sacrificio diferente, que no había que derramar la sangre en este caso, la becerra, como dice ahí. Pero el punto importante es que cuando sucedía eso, un homicidio accidental, entonces en vez de no era digno de muerte la persona, por lo tanto, pero tampoco se le podía rescatar pagando dinero, ¿verdad? O sea que había que aplicarle alguna consecuencia, tenía que tener. No se podía quedar por ahí como si nada hubiera pasado, porque también los vengadores, o sea, la familia del muerto, podían venir y vengarlo, pero en este caso no se podía, porque no se sabía quién era ¿cómo se llama? El asesino, el homicida, no el asesino. Es diferente al caso anterior, no se sabía quién era el homicida, por lo tanto, de una manera así como que dice indirecta, se hacía expiación por el homicida, sacrificando una becerra en ese lugar. Tenía que ser en un sitio baldío, un local donde no viviera nadie, un lugar donde no viviera nadie. All right. Punto 13, no arar ni sembrar el valle rústico en el que se le rompió el cuello a la novilla. Otra cosa interesante, y traerán los ancianos de la ciudad a la becerra en un valle baldío que nunca se aró, y en él no se sembró, perdón, y desnucarán allí a la becerra en el valle. Ok. Es un poco, bueno, es extraño, como quiera, ¿verdad? Que este mandamiento, pero se dio eso, que en ese lugar donde había sucedido un homicidio,
habían matado a un individuo, un ser humano, eso se consideraba tan grande, pecado tan grande en Israel, que aún se aplicaba la pena de muerte si se agarraba al homicida. Digo, si era un asesinato, pena de muerte; si era un homicidio involuntario, para eso había que ir a juicio, obviamente. Y entonces se le aplicaba otra cosa, ¿no? Se tiene que recluirse. Es como cárcel, más o menos, pero recluirse en una ciudad. Dentro de esa ciudad podía ser libre y vivir ahí y trabajar y todo, ¿verdad? Pero era precisamente tan sagrada la vida, se consideraba tan sagrada la vida, que aún en un caso es raro como no sé, donde hacían el sacrificio para expiar ese pecado, ¿verdad? Ese pecado que alguien cometió y que no se sabe quién es. Entonces, pues, se hacía ese sacrificio y en ese lugar no se permitía, o sea, no se podía usar para sembrar ni nada de eso, ¿ok? Era un lugar, baldío, vamos a decir, baldío, ¿ok? No era un lugar de siembra. Punto 14. Adjudicar a un ladrón que pague compensación. Adjudicar a un ladrón que pague compensación. O en ciertos casos sufrir la muerte. Y dice, y el que robe una persona y la venda y se halla en sus manos, morirá. Otra vez la expresión idiomática, ¿verdad? Queriendo decir ciertamente, indefectiblemente morirá. Está hablando aquí de secuestro y homicidio y asesinato, obviamente, ¿verdad? Bueno, aunque no se asesine, porque a veces sucedían las dos cosas, pero aún si no había asesinato, el secuestro se condenaba con la muerte también. Hoy día es igual en algunas naciones. No sé en cuáles, ¿verdad? No puedo decir si hay algunas que quizá no, pero en Estados Unidos, por lo menos que yo conozco, sí, el secuestro se pudiera aplicar la pena de muerte, aunque no siempre se hace, pero se pudiera aplicar. En aquellos tiempos, cuando Israel era una teocracia, sí se aplicaba la pena de muerte, ahí lo dice, por un secuestro. Un secuestro, ahí lo dice claramente, el que robe una persona, no está hablando de robar un objeto, sino robar una persona es lo mismo que decir secuestro, secuestrar a una persona. Incluso se acostumbraba a eso de que se secuestraban personas para venderlas. Hoy día sucede algo similar, no exactamente igual, pero pero sí similar. En México, por ejemplo, se oye mucho en las noticias que a menudo sucede eso, que algunos delincuentes, especialmente extranjeros que entran al país, especialmente, pero no necesariamente, los secuestran para entonces pedir un rescate, ¿verdad? A la familia. Eso, pues, sucede de vez en cuando, pero eso equivale a venderla. No es exactamente lo mismo, pero en aquellos tiempos se acostumbraba a secuestrar personas para venderlas como esclavos a otras personas. Eso se condenaba en la teocracia de Israel con la muerte. ¿Okay? El siguiente punto, bueno, hay otro verso aquí. Discúlpeme, estamos déjame volver atrás un poquito. Sí, en el enunciado 14 todavía. Y hay otro verso en Éxodo 22:1 que dice, cuando hurte alguno un buey o una oveja y la degüelle o venda 5 bueyes, pagará por aquel buey, 4 ovejas por aquella oveja. ¿Sí? Aquí no hay pena de muerte para el robo de un animal, por ejemplo, o puede ser de un objeto cualquiera, pero en este caso habla de un animal, un buey, una oveja, y si la degüella quizá para su propio uso o para vender la carne, o que vende al animal vivo, como quiera, el que hacía eso en Israel tenía que pagar. Fíjense, no, el que roba un buey no iba a pagar con un buey. Dice ahí, pagará 5 bueyes, pagará por el buey que robó. Y si robó o una oveja, 4 ovejas tenía que pagar por el delito.
Curioso, pero bueno, era una manera también era un disuasivo. Muchas de estas leyes, hermanos, eran disuasivos. O sea, leyes que se daban no necesariamente para que se cumpliera exactamente como se establecía la ley, sino para prevenir, para crear en las personas, ¿verdad? Ese temor de pecar, en este caso de robar, ¿verdad? Porque sabía que vendría un castigo bastante fuerte. En este caso, como en el caso de una persona, pues la muerte era el castigo. En el caso de un animal que se robe para venderlo o para consumirlo, tenía que pagar 5 bueyes por un buey que robaban y 4 ovejas por una oveja que robaban. O sea que las personas lo pensarían bien antes de poderse a robar un buey o una oveja, ¿verdad? Bueno, el punto 15. Vamos avanzando mucho porque pienso que estos no son mandamientos tan interesantes para la mayoría de las personas de hoy día porque no son aplicables a hoy día de todas maneras. ¿Okay? 15. El que inflija una herida corporal pague una compensación monetaria. Ese es un mandamiento con mucho sentido y sencillo. Miren el verso 18 del capítulo 21 de Éxodo. Dice, y si riñen hombres y hiere uno a su prójimo con piedra o con el puño y no muere, porque si muere es otro castigo, pero si no muere, pero cae en cama, si se levanta y anda fuera sobre su bastón, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente su tiempo perdido dará. O sea, tiene que pagar por el tiempo que perdió ese hombre. Y curarlo curará. O sea, que tiene que pagar por los gastos, vamos a decir, que habría incurrido ese hombre herido. Tenía que pagar por eso, pagarle lo que fuera que costara su curación, ¿verdad? Su restablecimiento de su salud. Así que había un castigo bastante fuerte. Eso más o menos se aplica hoy día, no exactamente igual, pero sí, te hiere una persona y lo agarra la policía o lo llevan a juicio, usted va a tener que pagar sobre una consecuencia y quizá pagar una gran multa o quién sabe. Hay distintos castigos hoy día para eso, ¿verdad? Pero esto que menciona aquí ilustra que algo similar sucedía en aquellos tiempos. ¿Okay? Punto 16. Enunciado rabínico 16. Imponer una penalidad de 50 shekels a un seductor, perdón, a un seductor de una virgen no desposada y aplicar las demás leyes en conexión con el caso. Vamos a ver este pasaje de Éxodo 22, 16. Dice, y si seduce a un hombre, a una doncella, seduce, no está hablando aquí necesariamente de violación, aunque se pudiera aplicar a violación, pero aquí menciona una seducción. Seduce a un hombre, a una doncella que no está desposada. Pues si está desposada o casada, la pena era de muerte por adulterio. Pero en este caso ya no está desposada ni casada y se acuesta con ella, deberá dotarla, o sea, pagar una dote, pagar una cantidad de dinero y tomarla por mujer. Y si no quiere dársela a su padre, el padre de ella, él le pesará plata conforme la dote de la virgen. ¿Ok? Fíjense que tenía que casarse con ella. Yo recuerdo que en los tiempos de mis padres y mis abuelos se acostumbraba en los campos especialmente esa cuestión, esa costumbre, ese asunto de que si un muchacho pues se acostaba con una muchacha, señorita, ¿verdad? Lo obligaban a casarse con ella. Eso se acostumbraba en Puerto Rico también en tiempos ya más antiguos. Era obligatorio tener que casarse con ella. Hoy día, pues, no se cumple ni eso, ni mucho menos. Pero era así. Y además tenía que pagar, en aquellos tiempos de Israel, tenía que pagar una dote, o sea, una cantidad de dinero, como si fuera, como se hacía en el matrimonio, ¿no? Que el hombre pagaba una dote,
una cantidad de dinero, no necesariamente dinero, podía ser en animales, propiedades, otro tipo de propiedades, ¿verdad? Pero había que pagar una dote para casarse. Bueno, aquí está diciendo que si un hombre se acuesta con una muchacha este, que no está comprometido, obviamente, que no está casada, tiene que casarse con ella, ese es el punto. Y tiene que pagar la dote y todo como si fuera un matrimonio regular. Ok. Punto 17, que el violador de una virgen no desposada se case con ella. O sea, vamos a leer el pasaje primero. Deuteronomio 28, 22, 28 dice, y cuando haya alguno, un mozo, una moza virgen que no esté desposada y la toma y se acuesta con ella y son hallados, aunque aquí no lo dice claramente, pero según los rabinos esto aplicaba a casos de, casos de violación. Dice verso 29, entonces dará el hombre que se echó con ella al padre de la moza 50 piezas de plata y para él será por mujer por cuanto la humilló. Algunas versiones dicen por cuanto la violó. No puede despedirla de todos sus días. Esa es la diferencia. Por eso que es que en este caso la humilló significa la violó. Aunque no sea exactamente la palabra que se usa para violación, pero se interpreta así. En varias versiones de la Biblia dice la violó. Porque cuando es un caso de que no fue violación, que quizás estuvieron de acuerdo, no fue una violación como el caso anterior que ya mencionamos, entonces el castigo, vamos a decirlo, era que tenía que casarse con ella y tenía que pagar una dote. En este caso es un poco diferente, en el sentido de que también tenía que casarse con ella, pero no podía divorciarse de ella nunca. Ese es el castigo por la violación. ¿Ok? Y con esto vamos a dar por terminada la consideración de hoy de algunos de estos mandamientos relativos a castigos. Lo vamos a dejar aquí para presentar la segunda parte en otra ocasión, porque en realidad es un tema muy largo y no me gusta hacer videos demasiado extensos, por lo tanto lo he dividido en dos. La próxima vez hacemos la otra mitad. Entonces, lo que habría que recalcar en este momento, en esta relativo a esta sección número 20, pues es que hablando de castigos por crímenes, por delitos, pues en aquellos tiempos antiguos se aplicaban algunos mandamientos de la Torá en Israel que eran justos, razonables y lógicos, pero había algunos casos que suena, ¿verdad? La condena como muy cruel, como eso de quemar a una persona. Y ahí es donde aplica lo que les dije al principio, esa expresión del Todopoderoso también, pero en otra ocasión, que dice que les dio a su pueblo, le dio a algunos mandamientos no buenos, reconocidos por el Creador, en el sentido de que pues no son agradables, no son buenos, son en algunos casos crueles, pero se dio como un disuasivo para que el pueblo pensara seriamente antes de cometer las violaciones, y además porque el pueblo de Israel en aquellos tiempos antiguos era un pueblo duro de servicio. Lo dice la escritura en otros pasajes, duro de servicio, cabeciduro. Era un pueblo terco. Y no solamente eso, en muchas ocasiones cayeron en apostasía, o sea, en pecado nacional prácticamente, ¿verdad? Si no todos, pues casi todos en la nación. Por ejemplo, en los tiempos en que había la adoración de Baal, que se introdujo en Israel y miles de israelitas cometían ese pecado de adorar una deidad, un ídolo, Baal o Baal. Entonces, a razón de ese endurecimiento del corazón, de la mente, de la población de Israel en aquellos tiempos antiguos, pues se aplicaron esos mandamientos que el mismo Todopoderoso llamó no buenos.
no, eso es que sí, no agradables, quizás crueles en algunos casos, pero se debía a esa circunstancia. Una vez que llega el nuevo pacto, que ya lo mencionamos también, vivimos ahora bajo la nueva alianza, el nuevo pacto, y ahora la ley está escrita en nuestros corazones y es diferente la situación. Por eso mismo, ahora en Israel como nación no se practican, no se pueden aplicar todos estos mandamientos de la Torá. No, de ninguna manera. Esperamos que se comprenda, ¿verdad?, estas cosas y que demos gracias al Todopoderoso por haber hecho un nuevo pacto, una nueva alianza, según prometió a través del profeta Yirmiyahu, Jeremías, en la cual alianza estarían los mandamientos del Todopoderoso escritos en nuestros corazones, en nuestra mente. Las dos cosas mencionan la Escritura. Y a través del Espíritu de Santidad dado por el Mesías a su pueblo, ¿verdad?, a sus discípulos, pues también no vamos a caer en esos pecados tan terribles, ¿verdad?, que son dignos de muerte. Por lo tanto, pues es una era diferente ahora, una era de más compasión, de más temor de Yahweh, como dice la Escritura, y de una era en la que nos dirige, si es que somos discípulos de Él y hemos aceptado sus enseñanzas del Mesías, nos dirige el Espíritu de Santidad, o el Espíritu Santo, como otros llaman, ¿no? Ese Espíritu que se pone en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos ayuda a mantenernos, digamos, alejados del pecado, mantenernos en obediencia a nuestro Padre Celestial. Así que el estudiar estas cosas nos ayuda a apreciar más, perdón, más todavía la nueva alianza, el nuevo pacto. Eso es lo que quiero recalcar. El estudio de estos mandamientos así tan terribles nos ayuda a apreciar y agradecer más todavía que estamos ahora bajo la nueva alianza, bajo el nuevo pacto. Que no tenemos que sufrir si es que cometemos esos pecados, ¿verdad?, que a veces lo hacemos hasta por, qué sé yo, por ignorancia, por accidente, o lo que sea, pues no, siempre hay esperanza. Hay esperanza si nos arrepentimos, se nos perdonan los pecados, etcétera, etcétera, y no se aplica la pena de muerte como antes. ¿Ok? Ahora, los que insisten en el pecado, no se le aplicará la pena de muerte literal ahora por parte del gobierno, pero tendrá su castigo grande también en el futuro. Bueno, hermanos, con esto llegamos al final de la consideración de hoy de la parte de los mandamientos de la Torá relativos a castigos. Y la próxima vez, no necesariamente la próxima semana, pero la próxima vez que volvamos a estos análisis de la Torá, vamos a continuar entonces con esta sección 20 y analizaremos lo siguiente, la otra mitad, la segunda mitad de esa sección para la próxima vez. Les invito entonces que nos acompañen. Quizá entre tanto tendremos otros temas distintos para variar, pero cuando volvamos a la sección 20 de este análisis de la Torá, les invito a que me acompañen acá en vivo, como hacen muchísimos hermanos que se reúnen conmigo acá en Zoom, y de esa manera, estando acá presentes, pues pueden hacer preguntas, y de hecho siempre sucede. Después de la consideración de los mandamientos, se abre la sesión para preguntas y respuestas, y no solo preguntas, sino que algunos hermanos ya más avanzados en la fe aportan comentarios, explicaciones adicionales, ¿verdad?, y ejemplos adicionales de lo que se está tratando. Especialmente hay siempre algunas preguntas, algunas dudas, entonces pues no solo yo, sino que otros participantes de la discusión pues, aportan explicaciones y aportan interpretaciones, etcétera, de estos mandamientos de la Torá. Bueno, pues entonces hasta la próxima semana, habiendo sido ya invitados a acompañarme, me despido de ustedes con un shalom, que tengan paz en el nombre de nuestro amado Salvador Yahushua. Hasta luego entonces.